en la historia. Yo soy su amigo Víctor Valencia y estaré con ustedes la próxima semana. Un billete roto o maltratado conserva su valor. Pero si tienes dudas o necesitas sustituirlo por otro billete en buen estado, acude a las sucursales bancarias identificadas con el logo Centro de Canje. Pide más información al 01800 Banxico. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. ¿Desea participar con nosotros? Comuníquese al 629-5000 o envíenos su comentario a través del correo electrónico hilodirecto@yahoo.com. Su opinión se hace valer. Continuamos. Esto es Hilo Directo. Bien, ya estamos de regreso en la conversación con Vicky Caraveo. Vicky, 20 años después dices que una investigación profunda, amplia, les permite tener un reporte más escalofriante, diría que no sé si es el término más dramático probablemente de lo que ha estado ocurriendo en Ciudad Juárez, y que no es un fenómeno privativo. Hay que decir que el hecho de gracias a muchas mujeres activistas en Ciudad Juárez se pudo visibilizar el problema de los homicidios y la violencia contra la mujer, y eso condujo al Estado mexicano a que empezara a investigar, y pudimos saber años después en la gravedad del fenómeno, la profundidad de este comportamiento delictivo en todo el país, ¿no? Claro. Y en otros estados donde aún es bastante más dramático, como el Estado de México, ¿no? Había permanecido limpio de eso, sin ninguna bronca, y vamos viendo, y a cualquier estado donde te metas, te vas a encontrar que el fenómeno es grave y dramático en todos lados, ¿no? Efectivamente, y sabes que el hecho de hablar de este tipo de problemas y este tipo de un problema tan lacerante para tantas mujeres de Juárez, no es manchar la imagen de Juárez, es lo que no entienden los empresarios. Es nada más la denuncia de una falta de interés por parte de los que nos tienen que dar esa seguridad, que se llama gobierno, que para eso se les contrata a través de un voto, y por eso se les paga, y se les paga muy bien. Entonces, eso es lo importante. He encontrado en esto, lo que a mí me tiene súper asustada es que nadie tiene toda la información, que es obligación del Estado, ¿sí? Entonces, aquí se dice, trabaja la instancia federal, estatal y municipal, porque el municipal también va de por medio, quiero que sepas. Es su responsabilidad. El federal en delitos de índole federal, el estatal del fuero común y el municipal en el preventivo, porque ese es el papel de la policía municipal. Entonces dije, ¿cómo lo presento para que la gente entienda y pueda poner? Porque yo sí tengo todos los recortes periodísticos, todos los libros que he podido conseguir, todas las películas, todo. ¿Y qué es lo que te arroja? Lo que me asustó fue ver, en primer lugar vamos a volver a ver diferencia en cifras. Claro. Eso es un poquito duro y difícil. Otra cosa que me llamó mucho que me llama muchísimo la atención es cómo es posible que teniendo una fiscalía federal y teniendo la fiscalía estatal, nosotros pensamos que ya no existía la federal. O sea, está aquí. Cuando tenemos juntas, pedimos que todas las instancias que tienen que ver con este problema estemos juntas, pero cada quien jala para su rancho. No se le invita, hoy la fiscal nacional acaba de ser ratificada el viernes por el señor procurador federal, es Noemí Montealegre, una muchacha joven, una muchacha muy dedicada, que ya es fiscal a nivel nacional, ya no es nada más privativo de Juárez. Y por otro lado, sigue la CONADIM, que es otra comisión especial para los feminicidios, pero no con el carácter legal como lo tiene la fiscal, que depende de la PGR. Bueno, y luego aquí tenemos la nueva fiscalía. Acuérdense que entra César Duarte, cambia, se acaba la procuraduría, empieza el fiscal general y luego salen 5 fiscales. Y el 5º fiscal es el licenciado Jauregui, que es fiscal del Estado en cuestiones de muertes de mujeres. Entonces,
es un despapalle porque cuando yo me gusta dar la información con los papeles, no voy a decir lo que dijo Teto de los pelos de la burra en la mano, porque yo no tengo pelos, yo tengo documentos, en donde lo que digo, tú puedes abrir el documento y saber que ahí está y me conoces. Entonces, empezamos una línea de tiempo de 1993 al 2013. Y está increíble porque se abre. ¿Qué pasó en 1993? ¿Quién era el presidente de la República, el procurador, el gobernador, el procurador y qué había? Y entonces empiezas a ver en esa línea de tiempo cómo este fenómeno se va creciendo en el sentido de atención, por un lado mediática, económica, que son películas, libros y todas esas cosas. Por otro lado, en promesas tipo campaña, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y cómo van doblándose y instancias que van a atender el problema de las mujeres y las niñas desaparecidas. Y pues, como que en otras palabras, casi que puedo decir que seguimos igual. Se va repitiendo el modelo, nada más con distintos nombres y con caras. otros nombres. Porque llegamos a tener una comisionada de gobernación, ¿no? Que era la de... Sí, Guadalupe. Que apunta de por... La del Zarape. Pues no, la de 139,000 pesos de sueldo mensuales. La que decía que andaba recomponiendo el tejido social a punta de poemas, ¿no? De pelo. Y luego, pero estaba... gastando una fortuna. Y estaba la otra, la Urbina, la fiscal María López Urbina, que despachaban en Shangri-La, según me decían. No me consta a mí. Nunca fui, hombre. Que ese fue un capítulo, ¿no? Sí. Cuando se da la intervención federal, porque Fox estaba muy presionado por la presión mediática internacional, ¿no? Internacional, acuérdate que fue la campaña que empieza en España, en donde se hacen unas postales que se pide a todo el mundo que le empiecen a mandar tanto al presidente de la República como al gobernador del estado, como al procurador del estado. En realidad el Estado mexicano reaccionó hasta que tuvo la presión internacional encima, ¿no? Que ese fue el mayor éxito de las luchadoras por la justicia en los casos de homicidios de mujeres, haber podido visibilizar a nivel mundial el fenómeno, ¿no? Y hasta entonces el Estado mexicano empezó a reaccionar, y ya de manera más seria y sistemática cuando termina la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con una sentencia específica, ¿no? De cumplimiento obligado, la Corte, de cumplimiento obligado, y entonces el Estado tenía que dar respuesta a los requerimientos y a la sentencia, los términos de la sentencia. Y que fue una sentencia histórica. Sí. Se acaban de ir los peritos que fueron contratados por el gobierno del estado precisamente para cumplir una parte de la sentencia, donde tenían que revisar los 3 casos y dar la opinión de cómo habían sido llevadas las investigaciones. Por un lado, también la sentencia de la Corte se quedó chiquita, en ese sentido fue miope, porque ¿cómo puedes tener la perspectiva de un fenómeno tan tremendo y cómo se manejó si nada más vas a revisar 3 casos? O sea, tienes que tener un parámetro mucho más amplio para poder darte una idea de verdaderamente qué pasó. Un tiempo muy limitado, fueron 1 mes y medio, se fueron precisamente ayer lunes a Chihuahua a entregar el documento en donde tiene el diagnóstico que ellos hacen de los 3 casos del campo algodonero, más una serie de recomendaciones que le entregan a Gobernación Chihuahua, Gobernador, y a Gobernación México, Derechos Humanos Internacional y Gobernación México. Entonces yo le pedí a los peritos que estaban entregando, queríamos ver recomendaciones y todo, y me dice que es imposible entregarlo, que ya será, nosotros tenemos que hacer nuestra petición por el conducto adecuado, no sé si la vamos a recibir, pero pues pelearemos para tener las recomendaciones que ellos dan. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Porque con la línea del tiempo te permite saber mucho cómo se fue conduciendo el Estado mexicano, las distintas instancias de gobierno, cómo fueron, si es que fue el caso, de mejorar en la atención judicial, por lo menos, o Procuración de Justicia, el fenómeno. Empezó a haber más detenidos en un momento determinado, pero bajan los homicidios relativamente, pero de repente con la erupción de la guerra de Calderón contra el narcotráfico viene un repunte realmente espectacular en Ciudad Juárez de homicidios de mujeres, y el expediente más fácil de decir, bueno, pues fueron los narcos, ¿no? Y entonces fue ejecutadas. Sí, ejecutadas por narcos, y entonces ahí hay una cifra oculta de feminicidios reales, homicidios perpetrados por cuestiones de género, odios a la mujer, que entraron al costal de mujeres muertas por el narco, y entonces esos casos ahí quedaron
sin resolución hasta ahora, no muchos de ellos. Sí, se van a quedar. Lo que pasa es que también nosotros no somos autoridades y, aunque podemos cuestionar, la investigación y el expediente ya tiene una investigación previa en la cual se establece o ellos tipifican de acuerdo a la investigación en qué ilícito corresponde la muerte de esa mujer. Esto tú y yo lo platicamos hace 10 años, que lo que más nos llamaba la atención, y esto es muy importante que la gente de Juárez sepa, es que desgraciadamente se juntó la cifra. Nunca se dividió la cifra. ¿Qué quiero decir con esto? No había una clasificación de delitos hacia las mujeres, pues se puede decir eso, ¿no? Porque son violencia familiar, pasionales, sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros presentamos la auditoría en el 2003, me van a creer que eran 17 mujeres las asesinadas por delitos relacionados con el narco. 17. Y ahorita no quieran ver la cifra, 17 en 10 años. 1993, 2006, solo 17 mujeres. Que tenían un móvil detrás que era el de droga, ¿no? Efectivamente. Y ahora, pues en un mes las hubo de 2008 a 2011, ¿no? Y ya sé que tenemos que ir a corte, pero esto es muy interesante porque después de la auditoría que se puede establecer el móvil del delito, es donde viene la ruptura de los grupos no gubernamentales que trabajaban por las mujeres, en donde se cuestiona ¿por qué haces esa separación si todas son mujeres? Sí, amigas, pero si no se hace esa separación volvemos a victimizar a las víctimas nuevamente. Y ahí es en donde dice, sí, se aclararon muchos casos, sí, el 87% de los casos, pero el 13 que quedó era de los feminicidios. ¿Por qué? Porque es muy difícil aclarar cuando tienes un expediente que tenía una hoja con unos datos miserables, en donde hubo 27 MPs, en donde metieron una serie de investigaciones que no correspondían, pero a veces hasta trágico, porque hubo mamás que no se les entrevistó hasta 10 años después. A que dieran su audiencia. Sí, no entrevista, perdón, utilicé mal la palabra, sino que dieran la testimonio de los ¿no? hechos. Entonces, en esta línea de tiempo sí se van a dar cuenta de cómo va fluctuando, cómo vamos haciendo, y se van a asustar de la cantidad de programas que hay, tanto a nivel federal, que ni sabíamos nosotros que existían. O sea que un efecto colateral de la lucha por justicia para las mujeres es la creación de toda una burocracia maravillosa, tema, ¿no? Hicieron esto, las comisiones, dicen, vino la Comisión de Equidad y Género del Congreso. ¿Cuándo vino? Nunca nos enteramos, y vinieron no sé qué tantas veces, vinieron los expertos, ¿cuándo vinieron? Nunca nos enteramos. Oye, ¿qué está pasando? En el Senado, luego en la Cámara de Diputados. Y también aquí. Y luego local también aquí. De hecho hay, digamos, 3, nada más con los legisladores. Nada más aquí. ¿No? Y todavía no se acaban de poner de acuerdo, y se me hace en el término mujer. ¿Ves? Porque no acaban de entender eso. Entonces, desgraciadamente, cuando hay un batidero, los resultados van a ser batidos. El día que se entienda que la transparencia es necesaria, no únicamente en este tipo de información, sino en las finanzas públicas, en todo, este país va a empezar a caminar. ¿Ya viste la guerra de que 300, 200? ¿Qué guerra tuvimos nosotros? Cuando dijo cuando vino la segunda fiscal federal. Rita Juárez era francesa. Tenemos el caso de 5,000 mujeres desaparecidas. A mí se me cayó el pelo. Eso lo dijo. Gracias a Dios me volvió a salir, ¿verdad? Y había sido la presidenta de la comisión de... Ajá. Y lo dijo con un descaro y una desfachatez que trajo unos problemas que ustedes no se pueden imaginar. Rocate, ¿no? Sí, y luego cuando estuvimos en la junta con ella, nada más se soltó llorando y nos platicó cómo habían matado a su esposo. O sea, o venía a que nosotros nos oyéramos de cómo había llegado a eso y por qué, porque nunca nos atendió. Siempre era el tema, volvíamos a ella. Y los 5,000, entonces cuando se dio cuenta del error garrafal que había hecho, porque no especificó que esa cifra, qué periodo abarcaba y eran los y cuántos se habían recuperado de las mujeres y de las niñas, y ahí fue otra vez un pleito. ¿Por qué? Porque vienen comisiones de todo el mundo, japoneses, alemanes, finlandeses, de todos los gobiernos,
aquí tenemos una queja, corremos que, y ahí vamos otra vez a toda la explicación por parte del gobierno, se pierde tiempo, se pierden recursos, ¿y qué es lo que pasa? Volvemos a victimizar a nuestras mujeres. Entonces creo yo que con este recuento de los 20 años, y son 20 años de lágrimas. Ya. Ese es nuestro primer póster y el segundo es Desenredando el mundo de la injusticia. Pero fíjense muchachos, no es nada más injusticia para las mujeres, es injusticia para todos. Porque mientras no podamos reconocer qué ha pasado, qué está pasando y a dónde vamos, es una injusticia para todos. Que hemos avanzado, y en la línea se va a ver. Que están las cifras, mi hijo, para conseguirles. Miren, les juro que ahorita acabo de recibir el último informe. En 3 semanas se va a abrir una página de internet, porque me interesa que si les quieren una información determinada de la línea del tiempo, puedan decir de qué documentos construí. Anexo tal, pum, y ahí sale la información. Viene desde la creación del instituto. Esto quiero decirles que por lo que vi, es el 10% del inicio del recuento. Y cada mes voy a estar metiendo más. Me meto al internet y quiero llorar de la falsedad de datos. ¿Con qué derecho la gente habla de la manera más suelta? Si los deberíamos de meter al bote por infelices o porque no tienen otra cosa que hacer. O sea, cuando tú publicas algo o dices algo, por el amor de Dios, dilo sobre bases. Estás volviendo a satanizar, a victimizar, no únicamente a las familias, estás satanizando a una sociedad. Porque tú aquí, hasta la fecha, dices, soy de Juárez, págame, y estás viva. Pues estoy hablando, lógicamente estoy viva. Sí, que todavía queda mucho de ese estereotipo, ¿no? Muchísimas de lo que te imaginas. Es decir, y otro, déjame corregirte aquí. Siempre decían, es que a las que matan son a las niñas de la maquila. Vean las estadísticas. Vean las estadísticas. Llegamos a un 18% si mucho de niñas de maquiladoras. Principalmente eran niñas que trabajaban en casa o estaban estudiando. Entonces creo que en el momento en que se vea la verdad, no digo que es la verdad única, yo no soy todóloga, yo nada más estoy poniendo documentos oficiales que están sustentando lo que yo estoy diciendo, porque es una maraña y tenemos que encontrar esa puntita de la maraña para empezar a jalarla y ser justos con todo el mundo. ¿Y qué esperas, Vicky, que una vez que divulgues la investigación o los resultados del reporte pueda generarse a partir de ello? Yo creo que podemos sentarnos en una mesa, hablar con toda claridad, con toda verdad, quitar a los ineptos que nos están costando mucho dinero, hacer lo que se tiene que hacer, quitar tantas cosas que sobran, que no son necesarias, y decir, ok, esto es lo que se necesita, en eso vamos a trabajar, y va a ser el programa que se va a aplicar. Tenemos que aprender a hablar con la verdad. Y a veces no podemos hablar con la verdad precisamente porque estamos sujetos a la crítica internacional de otros grupos que no están bien enterados e inmediatamente te satanizan a través del internet. Lo viví. La vendida, el tapete, la falda, fíjate, ha sido todo. Falda del gobernador, tapete del procurador, vendida y todo. Y sin embargo, 20 años después, aquí estoy, dando la cara. ¿Te costó mucho haber aceptado la invitación para dirigir el Instituto de la... Me costó mucho en el sentido de que me tenía que separar de muchas otras actividades en las cuales estaba involucrada. Pero me encantó que en ese entonces, y lo tengo que reconocer y agradecer a Patricio Martínez, me dio la oportunidad de trabajar lo que teníamos que trabajar. Y era hora que dejáramos de gritar, de tomar puentes y de andar quejándonos y no hacer lo que teníamos que hacer. Ya habían pasado 8 años y ya era hora de poner las cosas sobre la mesa y trabajarlas. ¿Y qué fue el resultado? Le dimos nombre, edad, expediente, el móvil a las niñas que eran las muertas de Juárez. Ya no eran las muertas de Juárez, eran las niñas que tenían nombre, apellido, edad, familia y por qué motivo habían sido privadas de su vida. Y ya podíamos trabajar de otra manera. ¿Por qué cada vez, hace algunos años, iba una señora saliendo de la expo, aquí de Juárez, con una carriolita, y la atropellaron y la mataron?
el carro, fue un atropellamiento. Al día siguiente, matan otra mujer en Ciudad Juárez. Pues sí, la mató un carro, no la vio, estaba muy oscuro, faltaba luz, que no fue a propósito. El matrimonio estaba muy consternado, murió atropellada. Otra que se quitó la vida, a otra que mató el esposo por celoso, por tonto, o lo que quiera. ¿Por qué tenemos que, para llamar la atención, decir, miren, las cifras son estas, porque aquí entran todas? No. Si en esas cifras, ya aclarando los móviles, nos quedan 180, nos quedan 150 mujeres asesinadas por crimen de odio hacia la mujer, muchachos, son un titipuchal. Y si no tenemos la oportunidad de tomar cartas en el asunto, ¿y qué se tiene que hacer? Porque cuando se cambia el nombre a la dependencia, cuando tú ibas a poner el reporte de niña desaparecida, así era el departamento de niñas desaparecidas, mujeres desaparecidas, y de repente se cambia a departamento de niñas ausentes o mujeres ausentes. Perdónenme, eso tiene que regresar a desaparición. Puede ser forzada, puede no ser forzada, pero la ausencia nunca es forzada. Yo me bueno, la ausencia no es delito, además. Pero, Vicky, que entramos ya al tema de la nueva modalidad, o no nueva modalidad, porque siempre ha estado presente, pero que ha estado empezando a resurgir con mayor fuerza, que es el asunto de las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, ¿no? Que desde hace tiempo se ha estado llamando la atención a los gobiernos sobre lo más probable operaciones de trata de blancas, un fenómeno al que no le quieren entrar ni siquiera a nivel federal a ese problema, porque ya tiene otro tipo de derivaciones e implicaciones de redes internacionales que se llevan muchachos, no solo de aquí de Juárez, está ocurriendo en todo el mundo. Son redes internacionales que cuentan con capital inimaginable, con protección política, institucional, que hay élites económicas, financieras y políticas implicadas en este comercio criminal que es a escala mundial, ¿no? Y solo vemos algunos chispazos, pero por lo que he estado leyendo, hay investigaciones más serias de algunos departamentos de la Organización de las Naciones Unidas que están convocando a entrarle de una vez a este asunto, que todos los gobiernos lo saben, pero que se ha actuado disimuladamente en todo el mundo. Se ha actuado con mucha miopía. Mira, aquí lo que es alarmante en cuanto a las niñas desaparecidas, cuando se empieza a dar el fenómeno, nosotros tenemos de alguna manera un poquito de medida de curvatura en cuanto a las edades. Porque acuérdate que todas estas niñas de feminicidio primero se desaparecieron y aparecen asesinadas. Pues eso nos da, de alguna manera, ¿verdad?, una forma de poder medir las edades. Ahorita, desgraciadamente, está subiendo nuevamente la curvatura de 12 a 14 años de desaparición. Entonces, estuvimos platicando con Conadín y todo, porque está escalando en esa edad. En ese rango. Entonces, eso es lo alarmante, la edad. Que era el contexto en el que se daban las estábamos de 14 a 18. De posibles asesinos seriales, ¿no? Ajá, 14 a 18. Y las características físicas. Ahora es menor. Ahora es menor. Y una cosa que hemos estado peleando entonces muchísimo, ahí se presumiría trata de blancas, pornografía. Hay muchas líneas en que de verdad nosotros sí nos salimos de contexto y decimos, bueno, por aquí, porque acuérdate que se trató precisamente la venta de órganos en cuanto a la muerte de las niñas, ¿no? Y se probó que era verdaderamente imposible por el clima, porque se necesitaban ciertas instalaciones y todo. Incluso el caso de Cristo Negro fue tomado, y el de Campo Algodonero por la Procuraduría General de la República fue atraído precisamente porque se creyó que era venta de órganos, ya que se probó que no, perdón, con permiso, hasta luego, y ahí quedó. Entonces, lo que pasa en este sentido, no sé si ustedes se dan cuenta que cuando empieza el problema de violencia en Ciudad Juárez, se empieza a ver un fenómeno muy impresionante, un miedo tremendo, no a que te fueran a privar de porque ya era otra cosa, ¿no? Ya eran criminales. Yo seguí, no, el problema fue la presencia de mandos extranjeros a nuestra policía, ¿sí? Yo te soy franca,
la Policía Federal, yo le tenía terror. Y a mí 2 veces, a las 1, a las 8 de la noche, en el Tacotote. Así, mira, cortaron cartucho. Bájense del carro, señora. Y le digo, no creas que me asusté. Baje la ventana porque... No. Digo, ¿qué le pasa? Dijo, baje en primer lugar las armas, porque soy una ama ama de casa que vengo a comprar unos tacos, para empezar. Y en segundo lugar, váyase a trabajar aquí, no me ande molestando. Es que su carro tiene los vidrios polarizados. Sí, señor, mire, es el número de polarizado que está fijado en el municipio, y usted a mí no me va a parar por eso. Me hace el favor, ya nos tienen hasta la coronilla. Sí, Ángel, ya nos tenían hasta la coronilla. Y una gente muy prepotente me tocó en las calles, que iban con sus rifles y todo. Pasaba una muchacha medio, y wow, y oiga, óyeme, qué falta de respeto, me los encontré en Sam's comprando sus... Bueno, entonces, Vicky, mañana se rinde No es informe, es un recuento. Recuento, recuento. En el Monumento a la Mujer, al lado del Campo Algodonero, que ya no existe. Es el Paseo de la Victoria. A las 11 estamos invitando a lo que son nuestros amigos reporteros que estén presentes para que vean. Invitamos un poco más temprano a las familias de las víctimas para poder orar, volver a ver, en donde las vamos a invitar a una serie de proyectos que vamos a presentar, como Soy tu madre y te amo, y vamos a hacer la presentación oficial del tema 21 lágrimas en el desierto, que fue hecha directamente o especialmente para este grupo Madres en Búsqueda de Justicia, por parte de Carla Rioja. Es una canción preciosa, los va a conmover, y que tiene que ver con todo lo que nosotros proponemos como una medida preventiva para evitar ya más desapariciones y muertes de niñas en mujeres. Entonces, es un documento. Es un documento en la línea de tiempo. No lo voy a poner en documento porque, híjole, pues quebraría a mi marido, ¿verdad? Porque ya veo lo que cuestan ese tipo de cosas. Y hoy queremos aprovechar precisamente los medios, las computadoras y todo. Entonces, mañana vamos a darles híjole, lo que pueden esperar a ver el principio, vuelvo a insistir, y después de eso ya va a subir, les avisamos en 3 semanas, la página de internet. Mañana a las 11 Campo Algodonero. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y 10 años después, Ángel, seguimos muy bien, ¿eh? Seguimos igual que antes. Nada más te me cortaste la melena, pero seguimos igual que antes. Bueno, buena tarde para todos.